ellos añoran una época de desarrollo de nuestro país que fueron legítimas, pero que ya pasaron y se agotaron. El proyecto modernizante, por llamarlo así, añora la Argentina próspera de 1880 a 1930 y el redistribuidor añora la Argentina de 1945 a 1975. Ambos tuvieron su época de auge y de ocaso, pero la verdad que después de esos dos, que se sucedieron uno al otro con su propia ciclo de auge y agotamiento, desde el 75 para acá andamos a los tumbos alternando uno y otro con una especie de empate hegemónico donde viene uno, empieza de cero, dura lo que dura su ciclo, hace sus políticas acordes a esa propuesta, sus medidas, digamos, de política económica, acordes a esa propuesta de arreglo o de convivencia, de pacto social, por usar una palabra una expresión que está de moda, con medidas más aperturistas, los modernizantes, más de cierre de mercado o vivir con lo nuestro, la opción alternativa, o con tipo de cambio alto los primeros porque promueven las exportaciones, con tipo de cambio bajo los segundos porque promueven más el consumo interno y entonces necesitan mayor capacidad adquisitiva en dólares, promueven la integración los primeros, promueven el aislamiento los segundos. Bueno, en esta especie de cada 4 años reseteamos, la verdad que no vamos a ir a ningún lado. Me parece entonces que, Ramón, más que un acuerdo amplio, me parece que hay que ir viendo a medida que surgen las iniciativas particulares o la discusión de los temas públicos, como es, por ejemplo, ahora para mencionar dos que son actuales. Uno es el de la deuda. Y entonces cuando negociamos la deuda, hay como un llamado a la concurrencia para que todos estemos de acuerdo con la negociación de la deuda, y muchos representantes políticos se pliegan, cosa que está bien. Ojalá que la negociación de la deuda salga bien, porque eso le va a convenir a todos los argentinos, y ahí tenemos que estar todos bajo la misma apoyando la misma iniciativa, en el sentido de que tenga un buen resultado, lo cual no quiere decir que todos estemos de acuerdo con la estrategia, pero sí deseando el mismo buen resultado. Pero en realidad, para ir a tu pregunta, lo que deberíamos estar de acuerdo antes es que no tengamos más déficit fiscal, porque la deuda es la consecuencia del déficit, ¿sí? Entonces, más que ponernos de acuerdo sobre la consecuencia, pongámonos de acuerdo sobre la causa. Entonces, si tenemos que de los últimos 100 años, en 80 y pico tuvimos déficit, bueno, evidentemente ahí, y a nadie le gusta estar en el lugar que estamos, o tenemos frustración por estar hace 5 décadas en el mismo lugar, bueno, no hagamos más de lo mismo, porque como se atribuye a Einstein, sería de locos pretender resultados distintos y seguimos haciendo más de lo mismo. De modo que, por ejemplo, un consenso necesario sería el de ponernos de acuerdo en que las cuentas públicas sanas no es una cosa ni de derecha, ni de izquierda, ni progresista, ni regresiva, sino que es una buena práctica, una sana práctica igual que tenemos nosotros en nuestras casas. Se puede gastar un tiempo más de lo que ingresa, pero no todo el tiempo, porque si lo tenemos que financiar con deuda, tenemos problemas a la larga; si lo tenemos que financiar con emisión, tenemos problemas a la corta; y si no, nos dedicamos los de la vereda par a inventar impuestos para que paguen los de la vereda impar, y así estamos entrampados en esta puja distributiva de algo que no estamos generando, y estamos tratando de cortar la misma torta en distintas porciones, pero sin crecer la torta. Me gusta, Hernán, la mirada, y por ahí también me parece interesante, porque varias de las preguntas, vos hablabas de la deuda, obviamente que nosotros, me parece que interesante esta charla,
si bien mencionar algunas cuestiones que son coyunturales y que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy, que tiene un impacto económico muy grande, obviamente el coronavirus tiene un impacto económico, estamos viendo cada vez más seguido, bueno, en Tigre hace poco, manifestación de mucha gente reclamando salir a la calle, digamos, hay una tensión evidente entre la normalización de la vida de todos nosotros y la situación sanitaria, digamos, obviamente que hay algunos que dicen, bueno, podemos resolver el coronavirus cerrando o prolongando el aislamiento social 12 meses. Bueno, claramente eso no es viable desde ningún punto de vista. Desde el principio nosotros venimos hablando, y cuando estuvimos acá en una de estas charlas con Willy Cohen también, hablamos que en realidad la dicotomía de salud versus economía en realidad era equivocada. En realidad es salud versus normalización de la vida de todos nosotros, de cómo reducir el impacto social que tiene este virus en Argentina y obviamente en todo el mundo. Y coyunturalmente se da la coincidencia de este momento de la pandemia y del coronavirus y del aislamiento con la negociación de la deuda. Hablábamos hace un rato del 2001-2002, otro de los default de la Argentina. Hoy, digamos, cuando cerramos esta reunión con vos, tratamos de hacerla después del viernes pasado para que sea después del periodo de negociación de la deuda, para que no se mezcle con la negociación de la deuda, con la expectativa quizás de que iba a haber un acuerdo. Para el militante o para el votante nuestro, para el argentino promedio, cuando hablamos de que hoy no tenemos un acuerdo cerrado por la deuda, ¿en qué, digamos, a mí como Ramón Lanús, vecino de San Isidro, o cualquiera de los que están acá, y veo que hay gente de Tucumán, de Santa Cruz, hay gente de todos los lugares de la Argentina, ¿en qué nos afecta? ¿Por qué es relevante para la Argentina hoy tratar de llegar a un acuerdo sobre la deuda externa, la deuda pública? Sí, varias cosas. Primero, en tu introducción, hablaste del dilema este de salud versus economía. Eso, en el mejor de los casos, es un dilema de corto plazo. Si el primer mes se puede elegir, el segundo se suman, como está pasando ahora. O sea, vamos a una crisis sanitaria también con crisis económica. O sea, que es un falso dilema a la larga. Por supuesto que uno, digamos, para prevenir los riesgos sanitarios no puede dejar, digo, porque si no también, viste que este mes bajaron mucho los accidentes de tránsito también. Y bueno, también podemos prohibir el tránsito, y ahí vamos a bajar los accidentes, pero vamos a perder muchas otras bienes que tenemos en nuestra vida cotidiana que dependen de poder movernos. Así que, bueno, ese dilema de la cuarentena, si querés después lo hablamos un poquito. Para ir a tu pregunta de Si la deuda, querés, primero. por ahí, Hernán, te interrumpo. Vayamos, si querés, a hablar un poquito, porque algunas preguntas que veía recién en el chat tenía con la cuarentena. Hablemos un poquito más de esto de la cuarentena y después pasamos a la explicación simple de por qué para los argentinos es importante honrar nuestros compromisos. Pero vamos un ratito por la cuarentena, que tu mirada de esto, dilema o falso dilema entre salud y economía. Sí, bueno, posiblemente la cuarentena, a mí me gusta dividir esto de la pandemia, digo, leer bien esto de la pandemia, el efecto en la Argentina, y no tener, digo, yo creo que la pandemia nos corre el telón, nos deja, corre el telón y nos descubrimos desnudos arriba del escenario. ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente la cuarentena sea una sobrereacción. Viste que Argentina tuvo la cuarentena más larga y más estricta del mundo. O sea, una solución extrema tuvimos que como era de esperar, toda solución extrema tuvo el beneficio extremo y el costo también extremo. En este caso, en ese dilema lo resolvimos con una esquina, nos paramos en una esquina. Y bueno, entonces, a Dios gracias, la contaminación viral fue menor, las víctimas, bueno, lamentablemente hay 500 víctimas, pero bueno, menor a lo que se presumía en un momento, si bien todavía no terminó, hay que ser bien prudente con eso, pero a costa de una de las recesiones más agudas del mundo también, si nos comparamos con nuestros vecinos. Y por supuesto también cuando nos comparamos con países desarrollados, Noruega, también tuvo un costo económico semejante, pero el ingreso per cápita de Noruega son $60.000 por año, y el nuestro son 10.000. Entonces,
posiblemente la cuarentena extrema sea un lujo que se pueden dar los países ricos, los que tienen espalda, los que tienen resto, los que tienen ahorros previos, tanto en el sector público como privado, para poder darse el lujo de encerrarse unos meses y minimizar el riesgo de contagio. Pero te decía, Ramón, si me permitís una reflexión más estructural, que es esta de, después volvemos si querés a la cuarentena, que es esta de cómo leer la pandemia, cómo leerla bien. Nos corre el telón y nos deja desnudos en el escenario. ¿Qué quiere decir? Y bueno, ¿por qué tenemos que hacer esta solución extrema? Y porque tenemos 35% de pobres y un sistema de salud al cual le metemos 10% de nuestro producto anual. O sea, si nosotros trabajamos 10 horas por día, 1 hora la dedicamos a financiar la salud, todos nosotros sumados. O sea que le metemos garra, le metemos recursos, le metemos esfuerzo. Y a pesar de eso no confiamos en un sistema de salud que está fragmentado, que no es ni público, ni privado, ni sindical, ni prepago, ni municipal, ni provincial. Me tocaba trabajar en la provincia y había servicios de salud superpuestos en muchos distritos y no había nada en otro. Bueno, realmente descoordinado. Entonces, y tenemos pánico de que entren los barrios carenciados del conurbano porque tenemos ahí una población muy vulnerable. Y eso son deficiencias estructurales pre-coronavirus, que son de la Argentina desde hace 1000 años, desde hace décadas. ¿Sí? Lo segundo es que cuando el Estado quiere, y esto no es una evaluación del gobierno, sino cuando el Estado, lo habría pasado a cualquier gobierno, cuando el Estado quiere tomar su acción compensatoria, a diferencia de Noruega, que hace una cuarentena semejante, pero puede diseñar un paquete de ayuda de 20 puntos del producto. Acá podemos diseñar uno de 4 puntos del producto, porque no nos da para más, porque no tenemos ahorro previo, por lo que hablamos antes, como en la fábula de La Fontaine, somos siempre cigarras y nunca hormigas, cuando llega el invierno no tenemos resto. Entonces, el Estado no tiene ahorro previo, y esto no es del gobierno anterior, sino de hace décadas que no tenemos ahorro. Y cuando queremos llegar, el Estado extiende su brazo a través del ANSES y bueno, descubre que tiene 5 millones de trabajadores informales que no los puede identificar, no sabe dónde trabajan, cuánto ganan, cuál es su empleador, muy difícil. Cuando le da un bono a los jubilados, resulta que la mitad no usan la tarjeta de débito porque no se la enseñamos a usar, no les informamos, no los educamos, entonces corren riesgo sanitario. Cuando queremos dar crédito, el 70% de las pymes no pueden armar una carpeta de crédito porque no están bancarizadas. Bueno, todas estas falencias son anteriores al coronavirus, son del año pasado, del anterior, desde que somos chicos, que es así. Entonces, leamos bien y no tengamos la reacción maradoniana, espero no herirla, si alguien es el ídolo mío también es adentro de la cancha, pero la reacción maradoniana la llamo a la del Mundial 94. No, me cortaron las piernas. No te cortaron las piernas. Hicimos una macana. O sea, esto de la pobreza y del sistema de salud es nuestro, no tiene nada que ver con el coronavirus. Así que leamos bien las causas de lo que nos pasa. No tengamos la tentación siempre de la excusa perfecta, no, fue la mala suerte del virus. Y con ese diagnóstico, no respondamos con eslogans o con agua para nuestro molino, entendiendo que lo que pasa refuerza nuestra visión previa. Por ejemplo, un eslogan es, bueno, no, vamos a necesitar más Estado. Pero, ¿por qué? Porque Alemania tiene un sistema de salud pública que respondió bien, ¿y cuál es el punto de partida? ¿Cuánto es el Estado alemán respecto al Estado argentino? Digo, ¿qué dimensión tiene? No es lo mismo empezar si tu Estado es el 25% de la economía o el 42%, como nosotros. No es lo mismo, porque después no lo podemos financiar. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Porque si no respondemos a la segunda pregunta, la primera respuesta es débil, porque si no lo vamos a poder financiar, o vamos a hacer inflación, o vamos a hacer deuda, o vamos a subir los impuestos. Y no hay margen para subir los impuestos, porque ya están altos. O
no, bueno, entonces ahora vamos a bajar el comercio, vamos a vivir con lo nuestro, nos vamos a encerrar. Ningún país del mundo se pudo desarrollar del tamaño de la Argentina si se encerró en sus fronteras. Hoy leía, no, no le vamos a abrir el mercado interno a alguien que no nos compra bife de chorizo. Pero si resulta que ellos son vegetarianos, pero hacen celulares de lo mejor del mundo, yo necesito esos celulares porque necesito más bienestar para nuestra población a precios más accesibles. ¿Sí? Ahora le venderé carne a otro y ese le venderá lo que produce al que produce los celulares. Ese es el comercio. Entonces, no reaccionemos con eslogans al fenómeno de la pandemia. Y esa sería los riesgos de la crisis, ¿no? Reaccionar con el hogar. La oportunidad es darnos cuenta de lo primero, es decir, señores, con las reglas del juego que tenemos en nuestra democracia y en nuestro sistema económico, viste que ahora también salió de moda echarle la culpa a los economistas. Genial, genial. Encontramos ya el chivo expiatorio. Entonces la culpa de las caries es de los odontólogos. O sea, no de lo que no nos lavamos bien los dientes. No, ahí muy bien argentino también, ¿no? Es que, no, bueno, encontramos el chivo expiatorio, es porque no ganamos el mundial porque Messi no canta el himno. No, a lo mejor preguntémonos qué hicimos antes, cómo elegimos los técnicos, tuvimos técnicos 4 meses, que estaban todos peleados, que no tuvimos plan. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, la oportunidad es, si tenemos ese buen diagnóstico de por qué llegamos donde llegamos y por qué tenemos 50 años de estancamiento, es, bueno, antes de que ocurra una crisis terminal, antes de caernos al precipicio, como pasó en 2001 o en el 89, ahorrémonos la caída y pongámonos de acuerdo sobre esas 4 o 5 cosas que son: no tengamos déficit permanente, no pensemos que el Banco Central tiene la máquina de la felicidad de emitir, no nos cerremos al comercio mundial. Bueno, esas 4 o 5 cosas que Chile y Perú, por 2 países que vos pusiste, lo resolvieron hace rato y no se resetea cada vez que cambia un presidente, cada 4 o 5 años, 5 años en Chile, no es que rediscute todo lo que hizo el anterior. Bueno, es una oportunidad para ponernos de acuerdo en esa, pero bueno, eso exige obviamente que tengamos la generosidad y la apertura para escuchar las ideas del otro, ¿no? Bueno, ahora, de hecho, parte de lo que charlamos con Hernán es la posibilidad de que la gente levante la mano. Hay una función en el Zoom para levantar la mano y para que, o por ahí en los mensajes en el chat, vamos a ir buscando alguno para que haga una pregunta, pero te hago una pregunta yo antes, mientras se va preparando, y además nos avisan de dónde son, porque me parece que ahí veía que hay gente de todo el país acá, no solo de San Isidro ni de la provincia de Buenos Aires, así que eso me parece muy bueno. Pero la pregunta que tengo es, ¿cuál es tu mirada? ¿Sos optimista respecto de esos 3, 4 consensos básicos? Yo tiendo a dudar, o sea, a veces tengo dudas respecto de algunos dirigentes hoy en el oficialismo que en determinado momento tenían un discurso, hablaban del déficit fiscal como un problema, hablaban de la inflación como un problema, pero después estamos en el gobierno y está este eslogan de hace falta más Estado, como si esa fuera la solución, o la realidad de que en este contexto están emitiendo, que uno puede justificarlo por la pandemia, pero la emisión descontrolada, eso también va a tener un impacto en el mediano plazo, si no en el corto. Entonces, la pregunta que tengo es, para todos nosotros, más de 1000 personas que estamos hoy acá escuchándote, ¿vos sos optimista respecto de que la Argentina evolucionó respecto de este diagnóstico, o crees que todavía nos falta como sociedad mucho? Ramón, optimista más o menos. O sea, a ver, tenemos como dirigente la obligación de ser optimistas, porque si no, no nos levantamos a la mañana, nos metemos abajo de la sábana y despiértenme dentro de unos años. Ahora tampoco es un optimismo infantil e infundado, porque también es inconducente. Lo que estoy seguro, Ramón, es que, y acá digamos, esto que se llama grieta, ¿viste? Que no es solamente de los dirigentes, sino de buena parte también de la sociedad. Digo, sí sé que eso es inconducente y que tenemos que buscar los puentes y las vías de comunicación y los canales para entender al otro y para
sobre todo, Ramón, para que, viste los dos modelos de desarrollo que te decía antes, que uno apuesta al mercado interno, otro, y que tiene hasta distintas raíces históricas. Eh, bueno, los dos tienen parte de razón, porque los dos fracasaron. El nuestro también encontró un límite en lo que nosotros creemos. Y entonces cuando nosotros decimos, bueno, vale la pena el esfuerzo del presente para un futuro mejor, que realmente lo pensamos, el que no nos vota y el que no cree en eso, también tiene un poco de razón, porque dice, pero a mí el futuro nunca me llega. Y entonces su reacción es más instantánea. Bueno, su reacción es, bueno, a ver quién me da algo ya. Entonces vamos conformando, digamos, por el fracaso de las dos propuestas, también de la nuestra, vamos conformando ciudadanos eh, que se hacen cortoplacistas también, entonces que quieren todo ya, incluso empresarios, por ejemplo, que invierten y no tienen un proyecto a 10 años, porque dicen, ¿qué voy a invertir a 10 años si dentro de 3 seguro va a haber una crisis? Entonces buscan apropiarse de la renta, se hacen rentísticos, se buscan apropiarse de la renta de corto plazo, 1 o 2 años y la guardan, no la reinvierten, pero porque son racionales. Bueno, nuestro rol como dirigentes políticos es dar esa previsibilidad, ese programa de largo plazo que hasta ahora no pudimos. Y por supuesto que de los dos lados de la dirigencia, de los dos flancos de la dirigencia que encarnan estas distintas visiones, por supuesto que hay fanáticos. De nuestro lado también hay algunos fanáticos, digo, más posiciones extremas. Y de los que no piensan como nosotros también. Bueno, tenemos que tratar de incluir y de comprender también cuáles son las urgencias, y esto que no sean palabras bonitas nada más. ¿Cuáles son? Digo, no hay un proyecto modernizante que vaya a prosperar en el tiempo si no tiene al mismo tiempo un cohesionador social que genere empleo, por ejemplo. O sea, de nada sirve resolver el problema de la sustentabilidad macroeconómica impulsando exportaciones si después las exportaciones no generan empleo. Entonces, porque eso no tiene sustentabilidad social. Entonces, tenemos que reflexionar y adecuar nuestra propuesta para incluir al que, o para atraer al que no lo conforma un futuro mejor, porque muchas veces se lo prometieron y nunca le llegó. Y hay que ver la racionalidad también de esa posición. Totalmente, y quizás para otra conversación, pero parte para mí de todo lo que estamos viviendo, en algún punto yo no creo que ponga en crisis al capitalismo, pero sí creo que hoy hay una discusión para los que creemos que el capitalismo es el sistema que mejor resuelve las tensiones para tratar de generar mayor riqueza. Claramente hoy por lo menos hay una discusión sobre la desigualdad que se va generando, no en la Argentina, sino en todo el mundo con este sistema, que me parece que es una discusión que ojalá tuviéramos como país la madurez para empezar a dar. Yo creo que hoy todavía no estamos. Ahí ya voy a habilitar el micrófono a Gastón Nogués. Gastón, habías hecho una pregunta ahí en el chat. Sí, Te habilité sí. el micrófono, ya si habilitas tu cámara sería mejor, y si no, la idea es que hagas la pregunta y por favor que seas muy cortito, así tenemos espacio para que más gente pregunte. Gracias, Sí, Gastón. no se ve muy bien, no se ve muy bien mi imagen, discúlpenme. Hernán, la pregunta es concreta. Los niveles de emisión, tanto de marzo como abril, han sido muy grandes. Esto seguramente, como vos comentabas, sobre los países que tienen recursos como para hacer frente a estos niveles de emisión sin una alta inflación, nos va a perjudicar mucho. ¿En qué implica este arreglo con los bonistas, si se da o no se da, para, digamos, mejorar nuestra situación después de estos niveles de emisión? Sí, son dos preguntas relacionadas, ¿no? Primero la de la deuda, que había quedado pendiente antes. Eh, Hoy las posiciones conocidas, formales, lo voy a decir simple, la Argentina está queriendo comprar un auto y ofrece 40 y el que lo vende pide 60. El auto es el acuerdo, ¿no?
Y están como regateando ahí, como para, y si fuera algo salomónico, estaría en torno de 50 un arreglo. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque si no hay arreglo y si digo, los incentivos están dados, porque realmente nosotros necesitamos el auto, porque si no, el país la va a pasar mal, va a ser administrar eh, sin crédito, vivir sin crédito, incluso para el gobierno, va a ser durante 3 años, va a ser muy cuesta arriba y no hay recursos extraordinarios como se usaron en otro momento, como las AFJP o las reservas del Banco Central, no hay abundancia de eso, o las hojas 600, o las privatizaciones en su momento, no hay esos recursos extraordinarios, con lo cual vivir con lo nuestro, el Estado va a necesitar ese crédito interno, va a desplazar el crédito de todas las empresas, o sea, va a haber la misma cantidad de recursos internos, pero para más destinatarios, empezando por el sector público, que va a necesitar financiarse. Entonces va a desplazar el crédito a todas las empresas, las pymes, los particulares. Esto un poco era lo que Ramón preguntaba antes. Por supuesto que a veces, viste, el default o el pagadiós, para decirlo en términos llanos, es atractivo porque parece, bueno, me voy a dormir esa noche con la panza llena y no pagué la cena, el pagadiós. Sí, está bien. A la mañana siguiente hay que salir no se puede caminar por el barrio, ¿no? Porque ni yo ni toda mi familia, porque o sea, ni todos los gobiernos provinciales, ni los municipales, ni las empresas, ni los exportadores, ni acá ni en el mundo, porque nadie le da crédito a un país que está en default. Con lo cual sería un golpe más a una economía que ya viene muy abatida, que no tenía un buen recorrido en los últimos años y que además le agarró la sorprendió la pandemia como le pasó a todo el mundo, pero ya desde niveles muy deprimidos. La reacción del gobierno en esta crisis, que obviamente le reduce los ingresos y hace falta necesidad y hace falta gasto para compensar un poco la crisis privada. El gasto empezó medio, los programas de estos de emergencia empezaron medio disparando así a mansalva, después calibraron un poco mejor y está bien, es básicamente para sostener ingresos de los más vulnerables y preservar empleos de aquellos que tienen empleo, pero con las limitaciones que decía antes de un Estado que no sabe bien dónde trabajan 5 millones de informales, ¿no? Lo cual es un tema no menor, sobre todo esos son más clases medias. Medio a la clase, a los ingresos, al decir de ingresos bajos, lo tenemos y llegamos mejor por la UH o por el IFE. Los de sectores medios están menos identificados los que necesitan ayuda. Bueno, y todo eso, como no hay ahorro previo y no hay crédito, bueno, se está financiando vía emisión. ¿La emisión es gratis? No, por supuesto no, porque si no, encontramos la máquina de la felicidad, que es lo que hablábamos antes. Si fuera gratis, agarremos, no cobremos más impuestos, pero no ahora, nunca, y imitamos todo. Bueno, entonces, por el absurdo, demostramos que no es gratis. Y que tiene contraindicaciones. Una copa de vino puede ser saludable, 2 puede ser divertido, 4 ya es un riesgo y 2 botellas estamos mal. Bueno, hace rato que tomamos más de 2 copas en estos meses. Por ahora no sentimos el mareo porque con la cuarentena estamos en reposo, entonces todos tenemos un poco más de dinero en el bolsillo y vamos menos al banco, y entonces por más razones precautorias, eso que se emitió lo guardamos, entonces no circula, entonces tiene menos, bajamos el consumo, tiene menos efecto inflacionario. Ahora cuando se normalice la vida, que si no se normaliza vamos a estar en un problema superior, porque no vamos a poder, sería una ficción pretender ganar lo mismo si producimos la mitad. Bueno, entonces más temprano que tarde se tiene que normalizar. Bueno, cuando se normalice vamos a salir y vamos a tener esos pesos que si no tenemos un destino para ahorrarlo mejor, como una buena tasa en pesos o un tipo de cambio más estable, bueno, lo vamos a ir a cambiar por bienes y eso se va a traducir en inflación. Obviamente la dosis importa, no es lo mismo 2 copas que 4, que 2 botellas que 6 botellas. Entonces sería muy importante que el gobierno pudiera
mostrar hacia adelante un programa que dijera, miren, esto es transitorio, o sea, que distinga lo transitorio de lo permanente, y soy consciente que así no puedo seguir para siempre, o por varios meses, con lo cual también sería más eficaz lo que está haciendo ahora, porque fíjate que parte de la emisión está yendo al mercado informal de divisas, al blue, porque hay gente que recibe esos subsidios y en lugar de usarlos para los que está destinado, lo usa para ir a comprar dólares precautoriamente. En cambio, si le decimos, mirá que más adelante no va a haber emisión, entonces está comprando dólares caros, va a dejar de comprarlos. Bueno, obviamente que anunciar los planes del futuro siempre es mejor y es un poco el rol del hacedor de políticas públicas. Ok, gracias. Sí, me parece que no hablamos de esto, pero parte un poco del diagnóstico de muchos de nosotros es que no hay hoy un plan, no hay una visión clara de para dónde va el gobierno respecto a estas cuestiones y eso genera, lejos de generar eso certidumbre o certeza, genera inseguridad. Ahí le voy a levantar el micrófono a Graciela Fernández. Graciela, que habías escrito una pregunta ahí en el chat. Graciela, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Bueno, la idea, Graciela, es que hagas una pregunta, por favor, cortita, y después también contanos de dónde sos. Yo soy de zona oeste, de Francisco Álvarez, cerca de General Rodríguez. Perfecto. El lejano oeste. Tengo muchas preguntas, pero la pregunta que más me preocupa es, o la duda que más me preocupa es, ¿cómo se va a armar la oposición para ser capaz de marcar una agenda de cambio? ¿No? Porque lo que yo veo que está muy desdibujada y que realmente va siguiendo de atrás lo que el Poder Ejecutivo propone. No veo ideas de modificaciones para cómo salir de la pospandemia, que la situación económica pienso que va a quedar muy afectada. Qué modificaciones hay que hacer, laborales, previsionales, impositivas, que ahora ya se está hablando de un nuevo cambio impositivo del gobierno, de impuesto a las ganancias. Y ahí termino, porque tengo muchas más, pero... Gracias, Graciela. Cómo cohesionar, cómo tener un liderazgo, cómo tener una fortaleza que, nos guste o no, el gobierno la tiene, ¿no? Sabe imponer sus temas. Hernán, Sí. Más política la pregunta, pero me parece que, bueno, parte de tu rol como ministro de Hacienda al final tiene mucho que ver con la política, así que... No, desde ya, y también, Ramón, lo que me ayudes a reflexiones de carácter política también para complementar, lo valoro. A mí me parece, Graciela, que, bueno, primero, gracias a la pregunta. A ver, en primer lugar, obviamente, siempre desde la oposición lo orgánico es más difícil, porque en el gobierno las jerarquías están todas claras, etc. Ahora, no dejaría de valorar, Graciela, un par de cosas. Primero, que la oposición, que es una coalición, Juntos por el Cambio, se mantiene unida, no se ha ido ni un diputado, ni un senador, ni un gobernador, ni un intendente ha manifestado sí, obviamente diferencias plurales, que es lo que corresponde, pero nadie ha salido de la coalición, y mantener la unidad en un año muy difícil como este, de mucho estrés económico y político también, después del golpe electoral que todos acusamos recibo el año pasado, que teníamos entusiasmados con un proyecto reformador que evidentemente no dio los resultados esperados, económicos por lo menos, en su primer periodo, pero aún así tenía un proyecto de largo plazo. A pesar de eso, creo que la oposición, una cosa es, viste que a veces se habla del mal de la grieta entre partidos, pero el otro día veía un programa periodístico que apenas uno muestra una voz un poco más conciliadora con el oficialismo, en esta búsqueda de consensos que hablábamos con Ramón antes, entonces usted no está de acuerdo, o sea, buscaban la grieta interna. Y la verdad que no hay que confundir
consenso, con uniformidad, ni aún adentro de un partido. Y creo que en el proyecto de Cambiemos, ¿no? A mí me gusta más Cambiemos, justo por el cambio, el nombre, se mantiene esa unidad con distintos referentes, pero todos bajo el mismo sello partidario, bajo el mismo proyecto, que es lo más, Sí. que es lo más importante. Ahí nosotros la semana pasada estuvimos con Patricia Bullrich y hablamos un poco de esto, de que a veces el electorado, la gente por ahí subestima lo que significa para una coalición como la que nosotros formamos, Cambiemos, un resultado electoral como el del año pasado, y las tensiones que hubo, los intereses del gobierno para tratar de quebrar esa coalición. Y que hoy, 6, 8 meses después de octubre del año pasado, estemos los mismos, digo, en el chat hacía mención a los 3 diputados que ayer no estuvieron en la sesión respecto de los superpoderes, digo, pero sobre 130 y pico que haya solo 3, digo, la verdad que es un mérito grande, y eso nos pone, para mí, en una muy buena situación política de cara a lo que viene después de la pandemia, cuando termine la pandemia, que es la discusión del 2021 y después la del 2023. Creo que la experiencia que está haciendo el gobierno Juntos por el Cambio y Cambiemos, en consolidar y en mejorar el funcionamiento de esa coalición de cara a lo que viene, me parece que tiene un impacto, la verdad, enorme para que me hace parte del optimismo que yo tengo, tiene que ver con el optimismo natural que uno tiene para encarar la vida, pero también tiene que ver con que hoy, 6 meses después del gobierno de Alberto Fernández, en un contexto muy difícil, ninguna figura relevante del espacio se fue, y para mí eso no es menor y eso es fruto de mucho trabajo durante todo este tiempo. Así que ahora voy a darle la palabra a Alejandro Bacani, que también fue otro de los que hizo preguntas en el chat. Alejandro, no sé si estás por ahí. Mientras está Alejandro, también quería completar algo para Graciela. Obviamente que desde el punto de vista económico es más difícil hacer propuestas de la oposición porque las propuestas se terminan concretando, cristalizando cuando se ejecutan, y en eso un gobierno siempre tiene mucha más visibilidad. Ahora, habrás visto también, Graciela, el resguardo institucional que ha hecho Cambiemos en estos meses ante cada avance de que el gobierno ha estado muy activo, tanto especialmente en el Congreso, ¿no? A través, digo, de los superpoderes o el reclamo porque funcione el poder legislativo, que no se soslaye, digo, en una situación muy particular, ¿no? De la pandemia. Así que te diría que en materia institucional, que a veces parece más abstracto que cuánto se va a cobrar de un impuesto, que es una cosa más visible, me parece que Juntos por el Cambio ha ejercido con mucho visibilidad y con mucha potencia su rol de resguardo de las instituciones, ¿no? Definitivamente, digamos, yo por ahí estaba tratando de hacer como, porque muchas de las preguntas por ahí se mezclan, y si bien Hernán es una figura que tiene mucho peso desde la parte económica, también es una figura política, digamos, la verdad que se subestima a veces el trabajo que vienen haciendo Mauricio Macri y María Eugenia Vidal detrás de escena, pero sosteniendo la alianza y trabajando mucho con todos los actores de Juntos por el Cambio para sostener la alianza. El trabajo que están haciendo Patricia como presidenta del PRO, Miguel Ángel Pichetto, que fue una incorporación quizás tardía de Juntos por el Cambio, que está también levantando la voz y marcando los frenos a cuestiones que está planteando el oficialismo, que nosotros creemos que son un abuso. Después, cuando estuvimos con Esteban Bullrich en estas charlas, con todo lo que está ocurriendo en el Senado, después los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ocupados también de atender una emergencia sanitaria que no se puede subestimar. Digo, definitivamente creo que siempre hay cosas que uno podría esperar más o podría pretender más, pero cuando uno mira el desenvolvimiento de Juntos por el Cambio estos 6 meses, yo creo que hay muchas cosas por las cuales ser
optimistas de cara al futuro. No lo puedo desbloquear, Alejandro, así que voy a ver algún otro. A ver, Mariano Winograd, que también estaba ahí. Sí, a Mariano justo lo conozco. A ver, ¿o se fue? No lo veo, se fue. Bueno. Estoy, no sé si... Alejandro, perfecto, ahí te pude ver, gracias, me alegro que estés... ¿Habías hecho una pregunta? 40 segundos, por favor. Dale, cortita. Primero, es medio en referencia al tema de Graciela que plantea, que me parece muy importante. ¿De dónde sos? Soy de San Isidro, así que estoy cerca tuyo. Y bueno, estuve también en la charla con Patricia la semana pasada. Muy bueno lo que estás haciendo, Ramón. Bueno, gracias. Así que bueno, siguiendo un poco la línea de Graciela, me parece que una de las áreas en donde Cambiemos se quedó corto fue el área de comunicación. Me parece que es un área que falló a lo largo de los 4 años del mandato, y me parece que es un área en donde hoy hay que hacer un trabajo muy importante. Me parece, como dice Graciela, el gobierno está planteando una agenda, nosotros vamos un paso atrás siempre, y me parece que la parte de comunicación es un área a la cual ponerle cabeza. Nada, me gustaría, Hernán, que des tu mirada respecto a esa área. Perdón, justo me puse el auricular, escuché toda tu primera parte menos los últimos 5 segundos, ¿me repetís? No, tu mirada, Hernán, de la mirada, digamos, parte de muchas veces en estas charlas escuchamos como una crítica a cómo comunica Juntos por el Cambio, el gobierno o el PRO, y nada, una mirada más, si querés, desde el punto de vista de la comunicación, pero me parece que, bueno, sos una persona que ocupaste roles relevantes, así que podés hablar sobre la comunicación. Sí, no tengo una respuesta demasiado elaborada sobre esto, Alejandro. Me parece que sí, que evidentemente el gobierno actual tiene mucha más habilidad en la comunicación y en dar mensajes atractivos, no siempre verdaderos, aprovechando un poco siempre pienso en términos de mensajes económicos, ¿no? Que la economía a veces parece más intuitiva de lo que realmente es. Entonces, por ejemplo, ahora están con el tema que es una fábula de la deuda y la fuga. Entonces, los argentinos somos bastante permeables y bastante adeptos a las teorías conspirativas. Entonces, tienen la habilidad de distorsionar un poco la realidad con mensajes. Por supuesto que nosotros hacemos de la comunicación, del mensaje, bueno, primero que sea verdadero, entonces eso a veces es más, es una pendiente más empinada que tejer por ahí algunas cosas que son atractivas pero no verdaderas. Pero bueno, puede ser, digo, no era mi responsabilidad estricta. Sí entiendo que es una necesidad vital, más en este mundo. Mirá, una cosa que, como dijo Ramón en la introducción, hace muchos años, en distintas roles y distintas responsabilidades, y que alterno sector público con sector privado. Y hace 20 años las políticas públicas, por lo menos las económicas, se decidían en la mesa de decisiones, digamos, en una decisión más técnica, política también, y a último momento se llamaba al responsable de comunicación para decir, tener que informar esto y veamos la mejor forma. Bueno, hoy la comunicación está en la mesa de decisiones, porque está es endógena, digamos, es si no tiene una buena comunicación, o si no es comunicable, si no es entendible, ¿sí? Bueno, va a perder eficacia, entonces, o va a perder, o no va a conseguir el objetivo de la medida. Entonces, bueno, hay todo un aprendizaje ahí, un ejercicio
que si hay una crítica muy generalizada y no una impresión personal, bueno, tenemos que tomar nota y aprender. En realidad, mi sesgo profesional es más, bueno, primero son más importantes los contenidos que las formas, pero evidentemente las formas también condicionan el éxito de los contenidos, así que habrá que tomar nota y hacer algo mejor la próxima. Gracias. Alejandro, ahora Nicolás Klappenbach había hecho una pregunta. Y esta va a ser la última pregunta, después vamos cerrando, ya estamos dentro del margen de lo que habíamos hablado con Hernán y las reuniones estas tratamos de que no duren mucho más que 1 hora, 1 hora y 10, así que si está Nicolás. Nicolás, ¿estás? Acá estoy. ¿Qué tal, Hernán? Primero, agradecerte y felicitarte por el momento, como decía Ramón, la papa caliente que agarraste. No sé si muchos se animaban a agarrarla y cómo seguiste con eso. Y lo segundo, la pregunta es, viene la pospandemia, viene el día después, escuchamos, nos contaste un poquito de lo que está haciendo el gobierno y está emitiendo y demás, pero a mí me interesa por ahí escuchar tu opinión y si Juntos para el Cambio se están pudiendo juntar, porque como decías, tienen voces diversas, pero tal vez a mí como ciudadano me gustaría escuchar una voz de los economistas de Juntos para el Cambio, llegando a un acuerdo de qué hacer post pandemia. Y digo, con las diversas voces que tienen, que entiendo que no van a estar en todo acuerdo, pero como decís vos, si el sueño es llegar a estar en un acuerdo con 4 o 5 cosas con la oposición, bueno, por ahí esas 4 o 5 cosas económicas para hacer una vez que, digamos, que la pandemia se empieza a levantar en el país. Sí, en estos contextos, Nicolás, gracias por tus palabras y por la pregunta. Siempre en estos contextos tan de crisis o de tanta tensión o de tantos riesgos, lo más importante es no derrapar, déjame decirlo así, ¿no? O sea, evitar un colapso. Así que te diría que en lo inmediato lo que creemos que hay que hacer es esto que decíamos antes de evitar el default, mostrar un programa, que no digo que no exista, pero por lo menos no está convenientemente difundido. Es difícil hacer un presupuesto ahora con 2 decimales como se tiene que hacer, pero sí dar pautas en el siguiente sentido, Nicolás, lo dije con otras palabras, es decir, miren, yo sé que allá adelante hay un iceberg, pero ya lo vi, con este rumbo y esta velocidad, dentro de 10 kilómetros tengo un iceberg. Voy a tener tiempo de virar, voy a tomar las decisiones adecuadas, por ejemplo, no seguir emitiendo este ritmo. Y eso me va a dar pie como para recomponer la capacidad de tomar deuda en pesos o para no tener que emitir al mismo ritmo, y entonces eso va a evitar el colapso. Y eso va a ser la emergencia, Nicolás. Ahora, después, obviamente, hay que pensar en el día después de la pandemia, y el día después vamos a tener un mundo distinto. Tampoco quiero ser dramático, tampoco es que vamos a vivir en Marte, ¿no? Porque el otro día lo escuchaba a Guillermo Oliveto, y es un economista que se dedica más a tendencias de consumo, y decía, no subestimemos las decisiones, la conducta humana que persigue el placer. Entonces, te pongo 2 ejemplos. O sea, que muchas de nuestras decisiones están fundadas en que eso nos da bienestar. Entonces, eso no va a cambiar de un día para otro. Y acordate cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, todos pensábamos, bueno, a partir de acá vamos a viajar distinto, ¿eh? Y sí, a ver, viajamos distinto. ¿Sabés qué hacemos? Nos sacamos el cinturón en los controles y no podemos llevar botellita de agua. Pero no es que viajamos menos. O sea, pasado el impacto y el temor, digo, nada que ver con esto de que se termina el capitalismo o hay otra forma de organización de la producción y la economía y el consumo. Bueno, entonces va a pasar el día después, ahora sí va la pandemia, y el día después va a haber muchas cosas que van a ser
iguales, y vamos a volver a viajar, y vamos a volver a irnos, va a volver a haber turismo, y va a volver a haber comercio, va a volver a haber restaurantes, otras cosas van a ser distintas, y sí vamos a tener, por lo menos de entrada, un mundo y una Argentina más pobre, con menos ingresos, un Estado más endeudado. Entonces, digamos, el punto de partida va a ser más delicado del que teníamos a fin del año pasado. Por ejemplo, parte de lo que habíamos recuperado como plataforma, que era el equilibrio fiscal y un tipo de cambio competitivo, bueno, va a haber que recomponer esos equilibrios para poder tener una plataforma sólida y donde poder hacer pie y volver a crecer a un ritmo que no va a ser tasas chinas. Cuando crecemos a tasas chinas desconfiables, seguramente estamos incubando alguna crisis más adelante, pero sí que no sea la parálisis de la última década, que obviamente en términos per cápita somos cada vez más pobres. Así que ese mundo de 2021 en adelante, para esa Argentina, te diría que superada la crisis, la emergencia, escuchaba ayer al gobierno que decía vamos a discutir una nueva reforma tributaria. Yo decía, pero la reforma tributaria se discute una vez cada 30 años, ¿por qué no vemos la anterior que tenía varias cosas buenas y que quedaron a mitad de camino? Y sobre todo, si pretendemos tener un ingreso universal a la niñez, que es la asignación por hijo, un ingreso universal a los adultos mayores, que el sistema previsional cubre casi creo que al 97% de los adultos mayores, o sea, tiene un alcance muy extendido. Y si estamos de acuerdo con eso en nuestro contrato social, y todos estamos de acuerdo con eso, bueno, no sé si podemos bajar todos los impuestos que queremos bajar, porque ganancia lo paga el 12% de la población nada más. Entonces, si una de las dos cosas no va a ser posible. Entonces, hay que tener mucho cuidado, en no prometer. Digo, me parece que nuestra ciudadanía ya merece que los dirigentes dejémonos de hacernos los sonsos con las cosas que no pueden suceder, y por ejemplo, y sobre todo, que no estemos esperando en esta lógica antinómica o antagónica de, bueno, cuando hace algo el oficialismo todos tiramos piedras, los que estamos en la oposición, ellos nos tiraron piedras físicas, nosotros salimos a criticar cualquier cosa que hagan. Eso me parece que al ciudadano de a pie, al contribuyente, al vecino, al votante, que son todos sinónimos de las mismas personas, nos tenemos que juntar con el oficialismo, nosotros como oposición, en veredas distintas, pero hablarle al ciudadano con la verdad, en un ciudadano que a veces tiene medio disociado su vínculo con el Estado, que a veces nos cuesta hacerle reconocer que está muy bien demandar más derechos y más bienes públicos, pero tiene un doble rol con el Estado, el que es el usuario de esos bienes públicos, pero también el financiador de los impuestos. Entonces, creo que tenemos que diseñar ideas, proyectos, programas económicos que tengan en cuenta ese agotamiento de la capacidad contributiva del ciudadano a la hora de proponer, o sea, no proponer cosas faraónicas que después no podemos cumplir, ¿no? Gracias, Nicolás, gracias Alejandro, gracias Hernán, gracias a las más de 1000 personas y otros que siguieron la charla por mi Facebook. La verdad que muy contento con generar estos espacios, con que tanta gente se quiera sumar, y muy contento y muy agradecido con vos, Hernán, por dos motivos. Para mí el primero, y creo que Nicolás lo mencionó, realmente como alguien que era parte del gobierno, que estaba comprometido con el proyecto político que estábamos llevando a cabo y que sufrió mucho el resultado de las PASO, a mí me dio, no me sorprendió de tu parte, pero me dio una enorme alegría cuando en agosto del 2019 agarraste esa papa caliente
Yo me acuerdo que habíamos charlado un poco tiempo antes por una reunión de trabajo, yo te había dicho, Hernán, tenés que comunicar más vos, te pedía que salgas más a comunicar porque me parecía que eras una voz muy valiosa para tratar de explicar el momento que estábamos viviendo. Así que, como dirigente político y comprometido con la Argentina y con Argentina y amante del servicio público y de los funcionarios públicos, la verdad que muy agradecido con ese rol que tuviste. Y también cuando charlábamos sobre cómo preparar esta charla, me pareció muy valioso esta mirada que vos tenés de tratar de, entre comillas, empezar a hablar de las cosas que de verdad hacen falta que hablemos, y no tanto por la coyuntura política, sino de los diagnósticos que realmente nos van a hacer evolucionar como país y como sociedad, y no tanto pensando en la chicana o en ganar en la carrera de los 100 metros, sino esta maratón, que es transformar la Argentina que hoy es en una Argentina pujante. Y la verdad que ese dato que vos dabas de que el PBI hoy es el mismo del año 74, la verdad que debería avergonzarnos a todos. Así que por las dos cosas te quiero dar las gracias, le quiero dar las gracias a todas las personas que participaron. Les quiero avisar que la próxima charla va a ser con Jorge Macri, presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, el jueves que viene a las 18:30 horas. Después le vamos en mis redes, si me siguen por Facebook o por Instagram, van a tener los detalles para poder inscribirse. Así que nada, vamos a seguir con estas charlas tratando de acercar los dirigentes a la gente, y que la gente también, que los dirigentes también tengan una percepción más inmediata, más clara de por dónde va la cabeza de la gente, cuáles son las preocupaciones, para tratar de prepararnos para lo que nos falta tanto, que es la discusión electoral del 2021 y de 2023. Convencidos, como siempre, de que Juntos por el Cambio es una fuerza competitiva, que está activa, que está vigente, que la sociedad está activa y está vigente, y que vamos a tener esa posibilidad si de verdad nos proponemos en trabajar sobre los problemas de fondo y los diagnósticos de fondo, y no los eslogan, como decía Hernán. Y ahí me parece que tenemos todos, y me autoincluyo, me autoincrimino, una responsabilidad muy grande. La sociedad, cuando demanda bienes públicos pero después quiere evadir, y los dirigentes políticos cuando somos irresponsables en nuestros planteos en la oposición, y que obviamente después no se pueden cumplir cuando estamos en el gobierno. Así que, bueno, no sé si querés hacer un cierre, Hernán, y si no, ya vamos cerrando la charla. No, nada, agradecerte a vos, Ramón, y a todos los amigos y amigas que me dedicaron generosamente una hora larga para charlar y debatir un poquito y conocer nuestras ideas, y a los amigos que preguntaron. Espero que obviamente estoy a disposición de cada uno de ellos para lo que haga falta, a través tuyo, Ramón, o por el canal que vos digas. Y que en algún momento hablamos o alguno preguntó, creo que, o vos, Ramón, del optimismo con el que nos levantamos. Sí, por supuesto, no tiene que ser ingenuo, pero creo que también hay hay un 41% de argentinos en un contexto donde, a pesar de que no tuvimos resultados económicos inmediatos esperados, un 41% de los argentinos nos muestran que es mucho, nos muestran que estamos en el camino que respaldan el camino que emprendimos. Así que imagínate lo que podemos hacer en el futuro con esa base, y tratando de ser mejores de lo que fuimos para llevar respuestas a lo que esperan, ¿no? Bueno, gracias. Ahí habilito los micrófonos. Un aplauso mucho para Hernán. Sí, no, estás enterada del tema. Gracias a todos. Gracias, Hernán. ¡Mauricio! ¿Para qué preocupando? ¡Mauricio! ¡Vamos, Mauricio! Ramón, y Carola. Mira, hoy salí a las... Mucho la unidad de Cambiemos. Mierda.
Gracias a todos.